Bueno, vamos a hablar sobre la conexión de sistemas LTIs, lineales invariantes en tiempo, eh, su conexión en retroalimentación. Cuando decimos que una conexión está en retroalimentación de dos sistemas. Ok, entonces tenemos un cierto sistema modelado con un H1DS, su función de transferencia de H1, y tenemos otro sistema con su función de transferencia H2. Entonces vamos a decir que estos sistemas están conectados en retroalimentación si el siguiente esquema se satisface. Vamos a tomar alguno de los dos sistemas. Yo he tomado H1, pero podría ser el otro sistema, H1, y vamos a conectar a su entrada la suma de dos señales, suma o resta de dos señales. Una de esas señales va a ser lo que denominamos la XDS y la otra señal que se va a sumar o restar corresponde a lo siguiente. Pensemos en H1 y pensemos en su salida. En su salida del H1 va a ser nuestra ZDS. Entonces, lo que queremos nosotros encontrar cuando conectamos en retroalimentación o la matemática de los sistemas en retroalimentación nos va a dar un modelado que nos va a ilustrar cuál es la transformación o cuál es la relación entre la salida ZDS y la entrada XDS. Ok, entonces tomamos la salida H de 1 y la conectamos a la entrada H de 2. Aquí está, ¿no? Entonces esta sería la conexión. Tomamos la salida H1 y la conectamos a H2. Eh, una vez que conectamos H1, la salida de H1 a H2, la salida de H2 es la señal que sumamos o restamos junto con la XDS para que se convierta en la entrada de H1. Entonces, este esquema de retroalimentación es porque la salida pasa por otro sistema y se vuelve a alimentar a la entrada del sistema. Esto es lo que se conoce como la retroalimentación. Es, eh, es un esquema importante, por ejemplo, en teoría de control. Básicamente toda la automatización y que, y que los sistemas, muchos sistemas sean automáticos, como los robots industriales o los robots móviles, pues surgen de un esquema como este, ¿no? Este esquema nos permite manipular las salidas de los sistemas de manera que nos cumplan un objetivo en específico. Bueno, entonces la idea sería deducir es la relación matemática entre esta salida y esta entrada con estas condiciones de conexión, ¿sale? O sea, estas conexiones se plantean y sobre esas conexiones vamos a escribir el modelado matemático. Entonces, observemos que ZDS, ¿ok? Es BDS por H1. BDS le hemos llamado la señal que se encuentra aquí. Aquí está BDS. Entonces, por álgebra de bloques, ZDS es BDS por H1. Aquí está, ¿no? Hemos escrito esta ecuación. Ahora, ¿quién es BDS? Pues BDS es lo que hemos denominado la entrada, que es XDS, y vamos a restar o a sumar como lo deseemos nosotros la salida de H2, ¿no? Entonces, BDS es XDS y vamos a restar o sumar como nos convenga o como deseemos la salida de H2. Pero ¿quién es la salida de H2? Pues por álgebra de bloques, la salida de H2 es la señal de entrada que es ZDS por H2DS. Aquí está. ¿Okay? Ahora, por otro lado, ¿quién es ZDS? ZDS es la salida de H1DS. Pero ¿cómo calculamos la salida de H1DS? Pues la salida de H1DS lo que tenemos que hacer es multiplicar H1, que aquí lo tengo, ¿ok? H1 por la entrada de H1, pero la entrada de H1, como se observa aquí por la notación que hemos utilizado, es BDS. Entonces la salida ZDS es H1 por BDS, pero BDS la hemos calculado previamente, que era la segunda ecuación, ¿no? Entonces es H1 por BDS. Aquí está. Listo. ¿Ok? Entonces ya tenemos una ecuación que es esta ecuación, en donde aparece la salida, aparece la entrada, aparece la salida y aparecen las funciones de transferencia. Entonces, lo que resta hacer es poner a ZDS en términos de la entrada XDS y de las funciones de transferencia correspondientes. Entonces, aquí ya, a partir de esta ecuación, la ecuación que estoy señalando en este momento, pues solamente falta despejar a la ZDS. Entonces, multiplicamos H1 por el primer término, multiplicamos H1 por el segundo término, y entonces aquí esta ZDS la vamos a pasar del lado izquierdo. Entonces observen que está menos más, menos cuando restemos, más cuando sumamos. Como la vamos a despejar y la vamos a pasar del otro lado, este menos se convierte en más y este más se convierte en menos. Cuando corresponda, ¿no? O sea, cuando no van a ser los dos signos simultáneamente, habría que elegir uno, ¿no? Aquí estamos operando con las dos posibilidades.
Entonces este menos más se convierte en más menos. Entonces aquí tenemos ZDS. ZDS la podemos factorizar. Entonces nos va a quedar ZDS que multiplica a 1 más menos H1, H2 entre, y bueno, va a multiplicar eso y va a pasar dividiendo. Por lo tanto, la salida ZDS es H1DS, que sería la salida de este sistema, perdón, la función de transferencia de este sistema, aquí está H de 1, entre 1 más menos. ¿Cuándo es más y cuándo es menos? Cuando es menos, cuando la salida del H2 se está restando, se va a sumar aquí. Cuando la salida del H2 se está sumando, entonces se va a restar aquí. 1 más menos H1DS, H2DS. Entonces, este es el modelado matemático de, de esta conexión en retroalimentación. ¿Ok? Entonces, esta sería la función de transferencia. Recordemos que lo que se tiene es la conexión y lo que se busca con el álgebra de bloques es un modelado matemático entre esta señal y esta señal. Es decir, cuál es la función de transferencia dada que este sistema lo vea como esta salida, por cuál sería la función de transferencia que me modifica esta entrada en esta salida. Y en este caso para la retroalimentación que de este cálculo. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de sistemas conectados en el formato de retroalimentación. Ok, entonces tenemos un circuito RC. La entrada del sistema es el voltaje suministrado, la salida es el voltaje en el capacitor. Y como ya hemos hablado en otros videos de este sistema, este es el modelado del sistema para la salida Y y la entrada X. Y para que sea un sistema LTI y aplique lo que estamos diciendo, pues la condición inicial debe de ser cero. Por lo tanto, si aplicamos transformada de Laplace de ambos lados, entonces nos queda esto como S y ds más 1 entre R1C1 YDS igual a 1 entre RC1 XDS. Factorizamos YDS y después pasamos dividiendo este factor y pasamos dividiendo XDS para encontrar una de las definiciones de función de transferencia. La función de transferencia es la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, que sería esta expresión. Tenemos un sistema 2 que también es un circuito RC, el modelado es el mismo, solo que con los parámetros del sistema, que sería un R2, un C2, y recordemos que para que el sistema sea LTI, en este caso debe de ser condición inicial 0, si no el sistema no es LTI. Entonces, bueno, en particular el sistema no sería lineal, ¿no? Sí sería invariante en tiempo, pero no sería lineal, entonces en completo no sería LTI. Entonces aplicamos transformada de Laplace de ambos lados y nos queda este formato con condición inicial 0. Despejamos ZDS, ¿ok? Entonces este término que está multiplicando pues pasa dividiendo. Y otra manera de identificar a la función de transferencia es como lo que multiplica a la entrada cuando la salida está despejada, ¿no? Entonces esta sería la función de transferencia, este término de aquí. Ok, entonces, ¿cómo se vería un esquema de retroalimentación de una conexión en retroalimentación de estos dos sistemas? Vamos a tomar este primer sistema, vamos a pensar que nuestro H1, aquí está, entonces aquí está nuestro H1, ok. Entonces tengo mi sistema H1 y la salida de ese sistema, la salida de este sistema es el voltaje en el capacitor 1, aquí está. La voy a conectar como entrada del H2. Este es el H2. El H2 es una resistencia y un capacitor 2. Resistencia 2 y capacitor 2. Su entrada es el voltaje suministrado en estos elementos, ¿no? En estas terminales. Entonces, la salida del H1 la voy a conectar a la entrada del sistema H2, del sistema 2. Entonces, aquí esta fuente de voltaje se sustituye por esta salida, ¿no? Aquí está. Y ya que estoy aquí, la salida del H2, que es el voltaje en este capacitor, lo voy a conectar a un elemento ya sea que reste o que sume, a un elemento ya sea que reste y que sume, con un elemento que le llamo la entrada del sistema en retroalimentación. Esta es la entrada del sistema en retroalimentación. Ok, aquí está. Entonces, este elemento es un amplificadores operacionales conectados que van a sumar o restar respecto a la x de t esta señal. Entonces, ¿cómo obtengo el modelado matemático de la salida y de la entrada? En el esquema de retroalimentación, la salida es la salida del H1, aquí está. Y la entrada es la señal X. Entonces, el modelado matemático que me va a decir cómo se comporta la salida en este elemento en términos de lo que se conecte aquí, está dado por esta ecuación de simplificación. Observen que esta ecuación de simplificación es una conexión de simplificación matemática. No significa que el sistema se haya colapsado a uno nuevo. Se ha colapsado al modelo matemático que se dice aquí, pero el sistema sigue conectado de la misma manera.
Entonces es importante distinguir cuando estos esquemas representan en realidad conexiones del sistema y cuando estos esquemas representan simplificaciones matemáticas. Entonces esto me sirve porque tengo un modelado matemático del voltaje en este capacitor respecto al voltaje suministrado aquí, pero no significa que esto se colapse en un nuevo sistema. Se ve matemáticamente como un nuevo sistema modelado así, pero la conexión sigue estando. Entonces, pues simplemente aplicamos la estructura, ¿no? Entonces tomamos el H1, ponemos 1 y ya sea que pongamos más o menos lo que queramos. Bueno, si la conexión es menos o más, aquí, aquí se suma o se resta. Recordemos que se invierte el signo, ¿no? Por lo que hemos visto anteriormente. Mm, Y bueno, aquí le ponemos más o menos, ¿no? Entonces, hacemos un poquito de álgebra y entonces esta es la ecuación del modelado matemático entre el voltaje en este capacitor y la entrada suministrada en este dispositivo. Obviamente esto aplica si los sistemas son diferentes. Y bueno, esta nota, que es la que hemos también comentado en otros videos, recordemos que al despejar y de t de esta ecuación, nos queda como esta integral, que es una convolución, porque el sistema es LTI, ¿no? Entonces, si un sistema es LTI, entonces su salida es la convolución de la señal de entrada con la respuesta al impulso. Si hacemos Laplace, pues nos queda este formato, porque es una convolución, es la multiplicación, y por lo tanto esta sería la función de transferencia. Entonces hasta aquí dejamos este video.